No se ha levantado la sesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos encontramos la tarde de este martes histórico, de veras, martes 5 de noviembre de 2024, en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Pero déjeme decirle antes que le diga cualquier cosa, si hay en el transcurso de la videocharla alguna decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente y con toda la confianza, Julio, Marta Olivia, a quien lo decidan, van a interrumpir. Es una decisión histórica la que van a tomar, cualquiera que tomen, que suspendan parcialmente la Constitución, que anulen párrafos de la llamada reforma judicial, reforma constitucional, poder judicial, que en realidad ya es la Constitución. Lo que decidan va a ser histórico, así que hay un esfuerzo. Julio, Marta Olivia, lo están siguiendo, para interrumpir con toda la confianza. La charla la podemos tomar cualquier día, pero la decisión de la Corte es hoy y a la hora que se dé es histórico. Así que le explico esto porque, pues no hay de otra. Romper la Constitución, prostituirla, a tomar cualquier medida que atente contra el constituyente es peligrosísimo. Así que vamos a empezar con la charla normal. Les voy a dar unos saludos rapidísimo, nos conectamos a la charla y si algo nos interrumpe, si no terminamos, lo terminamos mañana. ¿Por qué? Porque sí es fundamental, histórica la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor o en contra de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Constitución. Eso reviste la importancia. En esencia sería si declaran inconstitucionales algunos párrafos, eso en realidad es a romper con la Constitución, es una especie de golpe de Estado, que lo hemos estado aquí platicando, de pronto se había activado, hoy lo reactivan. Es en esencia porque anularían al poder legislativo, y cada que haya una medida igual, los diputados y los senadores del PRI y del PAN van a poder recurrir a la Suprema Corte y van a hacer lo que hacían con Andrés Manuel López Obrador, le van a anular todo. Así que hoy la Corte puede convertirse en el poder supremo de este país. Pero ¿qué tal? Si empezamos, damos unos saludos rapidísimo para no perder la costumbre. María Soto, muchas gracias, aquí estamos ya, un saludote, un abrazo fraterno, y recuerden el like o me gusta y suscribirse al canal de Julio y dar y compartirla, es muy importante, Jack. Así que al pastor sin peña, sí, pero son muy peligrosos hoy más que nunca, Jack. ¿Y a quién más tenemos? Francisco Alonso Altuza, igual, buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí es un esfuerzo generalizado del canal de Julio Astillero. Yo aprecio mucho que el espacio y hay que cederlo. Sí hay necesidad. Fausto Enrique, un abrazote también, muchas gracias, un abrazote fraterno hasta Durango. ¿A quién más tenemos? En la línea a Brígida Víctor, saludos también a la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Quizá yo digo que hace mucho de Iztapalapa, es una ciudad completa. Roberto Martínez, como siempre, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, un abrazote hasta allá. Muchas gracias. Y sí, de todo el canal, de toda la tripulación astillero, Guillermo Oñate, muchas gracias por ese abrazo, uno de regreso fraterno. Y tenemos aquí más a Juan Rosalío Domínguez, un abrazote hasta Mérida, Yucatán, un abrazote, y con todo vamos ya. Viridiana Jaramillo, faltan muchos likes, sí, estoy de acuerdo, faltan muchísimos. Recuerden, así podemos monetizar, y así es como vive el canal de Astillero y prácticamente todos los canales. Así que lo agradezco infinitamente las donaciones, infinitamente, pero recuerden, es bien importante, me gusta. Lobo Espía, el que no de like es piña, el que no de like es piña, ya está. Y por favor, like o me gusta, compartir y suscribirse al canal de Julio Astillero. Así que vamos a empezar y recuerden, si cortamos, nos vemos mañana y vamos este tema todo mundo lo conoce. Cuando hace 16 años cayó en la avenida Reforma en Ciudad de México un Learjet, una aeronave, en la
en el que viajaba el secretario de Gobernación, el español mexicano, y digo español mexicano porque era conveniencia, Juan Camilo Mourinho Terrazo, que era el mejor amigo, el más cercano colaborador y casi hermano del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Genaro García Luna ya tenía varias muertes a su cuenta y muertes importantes. Miren, nada más para empezar, la del secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta. Pero eso es adelantarnos un poco a la historia en este momento, una historia siniestra que siempre va a llevar a Genaro García Luna, a Felipe Calderón o a Genaro García Luna con la complicidad siniestra de Felipe Calderón Hinojosa. Así que el nombramiento de Juan Camilo Mourinho Terrazo, Iván como lo llamaban sus amigos, como secretario de Gobernación, parecía en su momento un movimiento de jaque mate del alfil en el tablero de ajedrez de la política mexicana. Felipe, el presidente, apuntaba muy temprano a su posible sucesor. Sería, al menos eso parecía, el legado político de Calderón en el PAN y sería la continuación del calderonismo en el PAN. Todo de veras parecía perfecto. La jugada maestra, yo no sé cuánto tiempo cubría a Juan Camilo Mourinho, pero era la jugada maestra, o por lo menos lo fue, hasta que a las 18 horas con 45 minutos, 6 de la tarde con 45 minutos, del 4 de noviembre de 2008, el destino le torció el futuro a Mourinho y cortó de tajo los sueños de Felipe de prolongar el calderonismo del PAN, o el calderonismo dentro del PAN. El Learjet en el que Iván viajaba acompañado por Santiago Vasconcelos, José Luis Santiago Vasconcelos, cayó en pleno corazón de la Ciudad de México sobre la Avenida de Reforma. Antes de dar siquiera tiempo a la conmoción, esto es parte de lo que recuerdo y parte de lo que escribí, no es un apunte nacido de la nada, lo tenía preparado ayer, pero lo de la corte es importantísimo, así que antes siquiera de dar tiempo a la conmoción, las ondas expansivas del desplome de la aeronave, el Learjet 45, atravesaron el lunes del tiempo al pasado para fijar en el horizonte la imagen de la extraña complicidad de Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, García Luna. Algo había de siniestro en el ambiente. Siniestro hasta alcanzar con la fuerza de una bomba el 21 de septiembre de 2005, cuando un helicóptero oficial se estrelló y cayó antes del mediodía en una zona boscosa entre Toluca y la Ciudad de México y ocasionó la muerte de Ramón Martín Huerta, exgobernador de Guanajuato y en ese momento, como dije antes, secretario de Seguridad Pública del gabinete presidencial de Fox, así como de otras 8 personas, entre ellas el general Tomás Valencia Ángeles, que era el comisionado nacional de la Policía Federal Preventiva, la PFP. A 3 lustros de ese percance, hay elementos para advertir, a 4 lustros, para poquito más de 3 lustros, para advertir que el helicóptero, la aeronave, una Bell 414, en matrícula XCPFI, se estrelló y cayó porque alguien quería tirar el helicóptero de Ramón Martín Huerta y lo tiró. Fue pues un atentado. Y esos, todos los que lo sabían, la Policía Federal Preventiva le guardaban resentimiento y hasta rencor al secretario por el linchamiento de 3 agentes de esa corporación. 2 de esos agentes murieron quemados en vida por una turba en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en la delegación, hoy es alcaldía Tláhuac, enclavada en la zona sureste de la Ciudad de México. Fue la tarde-noche de aquel 23 de noviembre de 2004, un espectáculo de pesadilla que transmitió en vivo la televisión. Recuerdan, veíamos a los agentes golpeados, quemados. Las imágenes en tiempo real mostraban cuando el pueblo amotinado y fuera de sí castigaba a palos, puñetazos y patadas a los sanguinolentos agentes, el subinspector Víctor Mireles Barrera y los suboficiales Edgar Moreno Nolasco y Cristóbal Bonilla Martín. Los agentes fueron sorprendidos al filo de las 6 de la tarde cuando realizaban tareas de inteligencia o vigilancia a una vivienda que servía de refugio a supuestos narcotraficantes. Enloquecida, la muchedumbre rodeó el automóvil que tripulaban a los agentes, lo volcó, sacó a los agentes y los desarmó. Los 3 lograron correr e intentaron refugiarse en una escuela, pero fue todo de vértigo
Al mismo tiempo, repicaron las campanas de la iglesia, alertando sobre un peligro, sobre presuntos robachicos, y otros vecinos pateaban puertas para alertar sobre los supuestos criminales o ladrones de niños. De la nada se formó como una horda salvaje y violenta. Ese era el nivel de la perturbación en el que corría la adrenalina entre los habitantes de San Juan Ixtayopan. Salió esa población a la casa de los de supuestos delincuentes, pero eran agentes. Para entonces apenas pasaban de las 6 de la tarde, fue un vértigo. Los acusaban sin pruebas ni una fotografía de fotografiar a niños de una escuela y de agredir sexualmente a otro estudiante. Y el rumor fue rapidísimo. Yo a veces digo, pero es un lugar común, como fuego en pasto seco y en pleno sol de verano, y había en el pueblo de Ixtapayopan sed de sangre, y esta corrió sin importar que los agentes fueran inocentes y que hubieran sido identificados o se hubieran identificado como agentes de la Policía Federal Preventiva. Atados los tres, el tormento de los agentes se prolongó durante poco más de 3 horas, y congelados en esa mezcla de sorpresa, horror, repugnancia, desconocimiento, incapacidad, miedo o una conspiración, los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública desaparecieron. El responsable del rescate de sus elementos, era claramente Ramón Martín Huerta. Era el secretario de Seguridad y él se escondió para dejar, para dejar el paquete al jefe de la policía de Capitalina, que era Marcelo Ebrard Casaubón. Martín Huerta no atendió llamados de auxilio de los agentes, no atendió a sus agentes que estaban acuartelados, y la Secretaría de la Seguridad Pública Federal tenía helicópteros y elementos disponibles para ir al rescate de sus 3 agentes. De hecho, los elementos para formar un escuadrón de rescate estaban listos para salir a lo que llamaban ellos una misión de rescate de sus amigos, pero la orden de Ramón Martín Huerta nunca llegó. Querían embarcar a Marcelo Ebrard. Esto no se los platico ahora, lo escribí hace años, lo rescaté de nueva cuenta en García Luna, El Señor de la Muerte. Así, los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública permanecieron guardados, literalmente guardados en el helipuerto de la Policía Federal Preventiva, y los cuerpos élite de la corporación también estuvieron allí acuartelados. Esperaban esos agentes recibir la orden del secretario para ir a rescatar a sus compañeros, a sus amigos, y tenían los helicópteros, tenían tiempo, para eso los habían entrenado también, querían tomar los agentes el pueblo por asalto, pero todos se quedaron con las ganas y aguantaron por horas en el cuartel, uh, a la espera de una palabra de Ramón Martín Huerta, pero la orden nunca llegó para rescatar a los agentes. En las calles aledañas al lugar de lo que sería zona de sacrificio, solo yo recuerdo mucho porque además lo tengo y estaba grabado y estaban las imágenes por televisión, se escuchaban las arengas de los habitantes enojados, más que enojados, jalen los de los huevos para que aprenda. Hijos de la chingada, los vamos a matar. A las 8 de la noche llegó el equipo de Televisa, la mayor cadena de televisión en México, y en la Secretaría de Seguridad Pública, los equipos élite seguían esperando una orden del secretario, es decir, ya estaba ahí la televisión y no aparecía ningún equipo de Seguridad Pública Federal. Cuando empujaban a los agentes al lugar que serviría como hoguera humana, el equipo de Televisa transmitió una especie de entrevista o preguntas a uno de las masas sanguinolentas que alcanzaba a mascullar a su nombre, Víctor Mireles. El subinspector imploraba por su vida. ¿Qué hacían aquí?, les preguntó el reportero, y la respuesta se alcanzaba a escuchar: somos de la policía, de la PFP, y estamos investigando. Todavía alcanzó a balbucir. ¿Qué era eso? Eh, un balbucir más que palabras coherentes, pero lo pudo decir. Mireles y Bonilla tenían 39 y 27 años de edad. Eran, eran estos agentes arrastrados en estos momentos a la hoguera, y la gente no les creía nada, estaba enardecida, se violentaba todavía más. La adrenalina quizá mantenía vivos a los agentes y los mantuvo vivo a unos metros de la plaza
San Juan Ixtayopan. TV Azteca mostró el pasmo y mostró el verdadero rostro del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad. Decían desde ahí, estamos muy lejos, nos cuesta mucho llegar hasta allá. Esto fue el almirante José Luis Figueroa Cuevas, pero el secretario había desaparecido y había dado órdenes, como se ve, de no ir porque estaba muy lejos cuando tenían, desde las 6 de la tarde, cuando recibieron la primera llamada de auxilio, tenían a los helicópteros listos. Este, y los reporteros decían, pero estamos viendo que hay medios de comunicación. Sí, pero tráfico y distancia. O sea, nunca se les ocurrió, bueno, había orden de enviar a los helicópteros. Nadie atinó a decir para qué servían o cuándo volarían esos helicópteros que estaban allí guardados. Tampoco hubo una respuesta sobre los cuerpos élite que estaban preparados por voluntad propia, para ir a rescatar a sus amigos, y luego se sabría a través de un camarógrafo de Televisa, su nombre era Miguel Ángel Lorenzana, que cuando empezó el linchamiento, uno de los agentes todavía llamó a uno de sus jefes de la PFP para pedirles que fueran por ellos porque los estaban linchando, pero la turba se enardeció todavía más, se ensañó todavía más con los tres agentes, y Lorenzana dijo entonces a la prensa que la televisora tomó la decisión de transmitir las imágenes menos violentas, es decir, habían dado una orden a las televisoras de no transmitir verdaderamente lo que estaba pasando, es decir, alteraron y ocultaron la gravedad del linchamiento, de lo que estaba pasando con los agentes, y con la pasividad de Ramón Martín Huerta pasó lo que tenía que pasar. Las imágenes sangrantes, piltrafas que eran los agentes, dieron paso a la muerte. Carbonizados murieron los agentes Mireles y Bonilla. Morena Nolasco resultó herido de gravedad, con secuelas que todavía las tiene. Yo he visto por ahí un par de entrevistas, y en los días siguientes, que se hicieron semanas y luego años, se supo que el alto mando de la Policía Federal supo del secuestro desde las 6 de la tarde, es decir, en tiempo real. Los agentes le dijeron a sus superiores que los estaban secuestrando en ese pueblo, que los fueran a rescatar. O sea, Ramón Martín Huerta había tenido tiempo de todo, pero no movió ni un dedo, y por eso mataron a dos de sus agentes y al otro lo dejaron malherido. Y con ese contexto, en secreto, la Policía Federal Preventiva le armó un juicio sumario en ausencia a Ramón Martín Huerta y lo condenaron a muerte. El verdugo sería Genaro García Luna. Y Genaro García Luna ideó y maquinó el plan para ejecutar a Ramón Martín Huerta. Alteró el helicóptero desde el plan de vuelo hasta el combustible. El helicópterazo fue, pues, un atentado orquestado por García Luna, que fue su primera gran muerte de un personaje de primer nivel en el gobierno federal, un secretario de Estado y el comisionado federal de la Policía Federal Preventiva, el general Ángeles Valencia. Eh, Aunque cuando el atentado se tornaba en un escándalo de proporciones mayores que involucraba a García Luna, el presidente Fox ordenó tajantemente clasificar como reservada la información relacionada con el helicóptero y con la caída del helicóptero. No era ningún secreto, todo mundo lo sabía. Genaro García Luna había asesinado en un atentado u orquestado un atentado para asesinar o para cumplir la condena de muerte de Ramón Martín Huerta. Brotaron un montón de explicaciones, pero una mueca siempre hubo en periodistas que estuvieron al servicio desde entonces de García Luna, así que nadie abrió la boca, aunque los helicópteros Bell a 412 manufacturados en Canadá eran consideradas a las aeronaves más confiables en condiciones extremas. Es decir, si se cayó, es porque alguien atentó, porque alguien manipuló y porque alguien uh, orquestó un atentado para asesinar a un secretario de Estado y a un comisionado de la Policía Federal Preventiva, a quienes culpaban por el linchamiento de los compañeros agentes federales en la delegación, entonces la delegación Tláhuac en el Estado de México. Pero mire, el pasado siempre alcanza, un asesino siempre va a ser un asesino, y a las 18 horas con 45 minutos del 4 de noviembre de 2008,
había dos carniceros en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, y dos carniceros para torcerle el destino al ambicioso, desmedido y sinvergüenza Mourinho. Sinvergüenza y pillo, debo decir, porque aunque esté muerto, era un pillo y era un sinvergüenza. Y era el hermano de Felipe Calderón Hinojosa. Desde la toma de posesión de Calderón el 1 de diciembre de 2006, Mourinho, un español mexicano, yo digo mexicano a conveniencia o según las circunstancias, era ya un hombre de poder en el sureño estado de Campeche, a donde su familia poseía, entre otros, un conglomerado empresarial que incluía al menos 35 gasolineras y cualquier cantidad de empresas. Pero desde el 1 de diciembre de 2006 fue puesto con 6 años de anticipación como primer aspirante y el más adelantado a la candidatura presidencial del PAN, que se disputaría en 2012. Es decir, era el tapado de Calderón, todo mundo lo sabía. Ambicioso por naturaleza y con la mira puesta en petróleos mexicanos, Mourinho fue hecho o nombrado jefe de la oficina de la presidencia antes de llegar a gobernación el 16 de enero de 2008. Había convencido a Calderón de copiar las estructuras más patibularias del PRI. Reprodujeron todos los vicios del PRI e hicieron del PAN un apéndice del gobierno. El PAN era una especie de Secretaría de Estado al servicio de Mourinho y claramente de Felipe Calderón. Juntos, Calderón y Mourinho reconstruyeron e hicieron resurgir con fuerza el concepto patrimonialista del Estado, que se traducía en un partido político como brazo de la prolongación del poder presidencial o la burocratización plena del PAN con toda la carga peyorativa que conlleva. Así se sentaban las bases de futuro y bienestar mutuo Calderón y Mourinho. Y no era otro que controlar a todo el panismo para imponer a calderonistas con miras a todos los procesos electorales futuros. Y Mourinho, sobre todo en 2012, de la mano de Mourinho, su hermano, como lo llamaba Calderón, gobernaría solo con el apoyo de los poderes fácticos, cuyo rostro representado por las dos grandes televisoras, estaba representado por las dos grandes televisoras, a Televisa de Emilio Azcárraga Gallán y TV Azteca de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que Mourinho y Calderón habían acordado gobernar este país solo con los medios de comunicación. Nadie de veras en esa época se habría atrevido a disputarle a Mourinho a mano alzada el favoritismo político de su hermano, el presidente Calderón. Y la protección fue evidente de inmediato. El jefe de la oficina de la presidencia había hecho de Campeche, capital del estado del mismo nombre, su bastión político, su ciudad amurallada. Amouriñada le llamaban, yo recuerdo en ese entonces cuando fui a Campeche le llamaban los campechanos. En 2003 los Mourinho habían maniobrado para imponer como gobernador al priista Carlos Hurtado Valdés, es decir, Jorge Carlos Hurtado Valdés se llama. Es decir, ya no era secreto, los Mourinho ya tenían poder en Campeche y nadie tocaba el tema en lo abierto. ¿Por qué? Porque se había levantado como un poder muy oscuro y resguardaban a Mourinho siempre militares del Estado Mayor Presidencial con servicios públicos que nadie tenía más que Mourinho por órdenes de Felipe Calderón. Y Mourinho hacía negocios irregulares con el visto bueno de Calderón, con petróleos mexicanos. Y legisladores del PAN y el mismo gobierno de Calderón lo exoneraron de cualquier uso irregular de recursos, de tráfico de influencia, de contratos amañados, es decir, siempre lo exoneraron. ¿Por qué? Porque iba a ser eh, el futuro candidato presidencial del PAN o candidato presidencial del PAN en 2012. Pero el 16 de enero de 2008, 2 años y 45 días después del ascenso del calderonismo a la presidencia, Felipe no podía ya ocultar todo lo que representaba Mourinho para él. Y así que lo nombró secretario de Gobernación en sustitución de Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco. Este campechano madrileño iba a tener o tenía ya todo el poder y todo el visto bueno de Calderón para hacer campaña política, pero de cerca, pegado como una sombra, aparecía sin atreverse a levantar la mano todavía el ambicioso y taimado secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
responsable de la arquitectura y ejecución de la guerra contra el crimen organizado. Una pantalla diseñada para acabar, como se vería en 6 años, con rivales de Felipe, pero además para controlar a El Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa y crear otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación. Es decir, teníamos a un cártel operando en los Pinos y de eso no se daba cuenta Juan Camilo Mourinho. A, a 2 años y 6 semanas de la toma de posesión de Felipe, el nombramiento de su hermano parecía una jugada de pizarrón o un movimiento muy bien pensado de alfil en el tablero del ajedrez político mexicano, hasta que a las 18 horas con 45 minutos, como dije antes, del 4 de noviembre de 2008, el destino le torció el futuro a Mourinho y cortó de tajo los sueños de la dinastía política de Felipe Calderón Hinojosa. Estaciones de radio, agencias de noticias, periódicos impresos y revistas en sus sitios web o sus sitios internet y las televisoras emitieron minutos más tarde una información de última hora para dar a conocer que una aeronave en la que viajaban Mourinho y Santiago Vasconcelos se había desplomado en uno de los cruces más transitados de la Ciudad de México. El Paseo de la Reforma, la información era ambiguamente precisa. Es decir, la aeronave cayó en Montepelbux y Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Lomas de Chapultepec, a, a pasos de la prolongación de Paseos de la Reforma, quizá la primera o a veces la segunda avenida más conocida y más transitada de la capital del país, siempre al lado de los insurgentes. Así que el impacto y la explosión casi inmediata de la aeronave y de algunos automóviles, automóviles alcanzados por las llamas dejaron un saldo de 14 personas muertas, incluidos algunos transeúntes, y 40 personas lesionadas. Eh, y habría muchos avances noticiosos. Les recojo esto, les platico como yo lo recogí, como lo viví, porque todavía era una especie de reportero en activo, aunque ya no estaba reporteando, y lo seguí minuto a minuto. En la cabina de mando de la aeronave, el piloto capitán Martín de Jesús Oliva Pérez no pudo controlar, y viajaba con él el oficial y copiloto Álvaro Sánchez Jiménez, y ellos redujeron la velocidad porque adelante del corredor final de aterrizaje, eso decían las noticias, sin saber nada, pero eso ya lo reproducían, porque adelante del corredor final de aterrizaje tenían a un Boeing 767 de Mexicana de Aviación, que los había atrapado y los había desconcertado por la onda de turbulencia, por lo menos eso dijeron. Y trataron de recuperar el control, sonó la alarma, pero nada de eso funcionó. El Learjet se desplomó y se estrelló en el corazón financiero de una de las zonas con mayor aglomeración urbana de la Ciudad de México, incendiando y arrasando a su paso automóviles y árboles, postes, alumbrados y transeúntes. El asombro y la incertidumbre de los minutos siguientes de esa tarde-noche, pasadas las 19 horas, que luego se hicieron lo que pasa en este país siempre, días, semanas, meses, años, dieron paso a rumores incendiarios porque se trataba no solo de una noticia inesperada que golpeaba al corazón del gabinete presidencial y del calderonismo, sino de un desastre de dimensiones políticas mayores, porque en el percance perdían de la vida dos personajes que jugaban un papel clave en el calderonismo. Mourinho, abierto y franco, secretario de Estado, y Vasconcelos, que era zar, en ese momento ya no era zar antidrogas, pero era de los consejeros de Mourinho, de los consejeros del calderonismo en cuestiones de narcotráfico. El desasosiego y la angustia dieron paso a un enojo y cólera escondida cuando en los siguientes, minutos, semanas y años, al margen de las especulaciones de todo calibre, trascendió que la mano negra de García Luna estaba en el avionazo y que el presidente Calderón se quedaría callado con las manos cruzadas. Y así pasó. Se cayó el avión de Mourinho con Vasconcelos y otras personas en la aeronave, y todo llevaba a Genaro García Luna. Yo recuerdo mucho, en algún momento le hicieron una entrevista a Genaro, y Genaro dijo, yo tenía que ir
en esa aeronave, pero a último momento me arrepentí y después se descubrió que había mentido, que no, que había cancelado y había cedido su lugar en ese vuelo para no viajar en la nave. Pero todo mundo sabía que Felipe Calderón no iba a decir nada. Así que es innegable que los dos personajes estaban muertos antes de subir a la aeronave y que uno y otro eran los enemigos abiertos de Genaro García Luna. Mourinho, porque se atravesaba en el camino de las ambiciones políticas de García Luna. García Luna todavía soñaba que quería ser presidente. Soñaba con ser candidato presidencial del PAN con apoyo de cualquier cantidad de reporteros, cualquier cantidad. Yo de pronto doy un nombre, de pronto doy otro, Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, porque eran los dos más visibles. Canal 13, Emilio Azcarra Gallán, es decir, todo mundo sabía que García Luna se interponía, que Mourinho se interponía en el camino de García Luna, menos Mourinho. Y el segundo, Santiago Vasconcelos, tenía pruebas y evidencias sólidas de que de los vínculos preferenciales de García Luna con el cártel de Sinaloa y la creación del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que todo mundo sabía en el gabinete que se iban a morir Mourinho y, y Vasconcelos, menos el presidente de la República, pero quizás sí lo sabía. Pero todo mundo sabía que no iban a decir nada. La caja negra con los datos técnicos quedó inservible y se ocultaron por ejemplo, el contrato de compra de la compraventa de la aeronave, la sustracción de servicios y mantenimiento, además de otros señalamientos sobre García Luna, como el asesinato o el atentado que costó la vida a Ramón Martín Huerta. Y esto apenas abría la caja de Pandora, que podrían derivar en acusaciones criminales contra Calderón y contra García Luna. Y digo contra Calderón porque García Luna, si caía en ese momento, no iba a caer solo. Vasconcelos tenía pruebas sólidas del involucramiento de Vasconcelos con el cártel de Sinaloa. Así que como pasó con Vicente Fox, que cayó sobre el atentado que le costó la vida a su secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, Calderón cayó y ocultó información sobre el atentado que costó la vida a Juan Camilo Mourinho y a Santiago Vasconcelos. Callaron, fue un atentado y ayer se cumplió un aniversario más, por eso retomaba el caso, pero y eso nos debe despertar para entender qué era el calderonismo, una camada de conspiracionistas y de asesinos que estaban en Los Pinos, de asesinos, y ese sigue siendo Calderón, un carnicero que despachó como presidente de la República, que despachó, bueno, formalmente, pero a través de un fraude escandalosísimo. Yo les he platicado, porque además consulté la evidencia en su momento, de que la embajada de Estados Unidos sabía que iba a haber un fraude. Y todo el mundo sabía que García Luna lo iba a hacer presidente y García Luna lo hizo presidente. Por eso Calderón se cayó y por eso ese atentado que costó la vida a Juan Camilo Mourinho, un 4 de noviembre, sigue impune y nadie va a hablar de ellos. Pero, miren, mientras pasamos de un atentado, pasemos a otro atentado igual de grave, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, ha prostituido a la Constitución, ha prostituido a la Corte. No sé exactamente qué va a pasar en los siguientes minutos, pero de qué ha prostituido, pretenden invalidar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos con solo 6 votos de igual número de ministros, cuando la exigencia era 8. Se les olvida que la Constitución claramente señala que en el caso de 9 ministros, solo 6 serán válidos o necesarios, pero están recurriendo a la Constitución vieja. Se necesitarían 8. En este momento hay 11 ministros y los votos que se necesitarían serían 8. De locos están los criterios. Yo les decía, para mí se volvió una chunga desde que empezaron a recibir tantos amparos, un amparo por una cosa, otro amparo por otra, otro por lo que sea, se convirtió en una chunga. Y yo en una chunga estaba siguiendo en parte la sesión para discutir la Constitución. Ellos le llaman la reforma, ya no reforma, es Constitución. Están haciendo brincos, maromas,
y mientras estamos aquí, ellos siguen, bueno, están en receso, pero van a entrar seguramente, no sé, en los siguientes minutos, pero eh, han prostituido no solo a la Constitución, han prostituido a la Corte. Los ministros son, yo digo que son zombies, ya están muertos, pero como dice una de mis amigas, a Yamel Esquivel, están zombies, pero quieren seguir caminando y dar su último golpe. Y mire, lo que hay que escuchar, por ejemplo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo hace rato que los legisladores no están obligados a obedecer la voluntad del pueblo que representan. Y entonces digo, qué locuras, es una chunga esa sesión de la Suprema Corte. Está pidiendo que los legisladores no obedezcan el mandato que tienen, que no hagan caso a los electores que los llevaron al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, al Senado, o los que llevaron a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República. He escuchado cada barbaridad, pero esta de veras no tiene, como dicen en mi pueblo, no tienen madre, ya perdieron la honra y ahora están perdiendo prácticamente la vergüenza. Están haciendo actos de malabarismo, actos perversos de malabarismo, para romper la Constitución, para romper la Suprema Corte, para pervertir a la Constitución, para pervertir a la Suprema Corte y hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder máximo, el poder legislativo. Esta sesión la sesión de este martes va a ser recordada en toda la historia. Alguien preguntaba si no le importaba o no le interesaba a los ministros cómo van a pasar a la historia. Yo digo, no les importa. Hace tiempo, yo lo dije, recuerdan, yo lo dije en una charla en febrero pasado. Tenía los documentos, que los tengo allí guardados en mi computadora, tenía los documentos de que desde la Suprema Corte y el Poder Judicial se fraguaba un atentado contra la Constitución y de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández preparaba un golpe contra Claudia Sheinbaum Pardo. Recuerdo que lo dije, ahí están las charlas, mire la ventaja de Internet es eso. Dije en ese entonces, está preparando un grupo de choque, está preparando a todo el Poder Judicial para enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos ya saben que Xochitl no va a ganar, se están preparando para enfrentarlo y le digo, lo dije en febrero y así está, así está. Quieren hacer de la Suprema Corte el poder supremo de este país. Quieren anular al poder legislativo, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Quieren hacer malabarismos para someter a Morena y a Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro Alberto Pérez Dayán por lo menos tuvo un rato de decoro hace rato y se alejó de esa llamada mafia de los ochos ligada al PRIAN. Ligada al PRIAN, pero entonces la ministra Piña hizo malabarismo, dijo, no necesitamos 8 votos, necesitamos 6. Y yo digo, ¿cómo le hace? ¿A dónde aprendió matemáticas? Yo recuerdo, hay una entrevista por allí de ella en la que dice que fue una muy mala estudiante, pues sí, pero muy perversa, en medio de la discusión sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá para eliminar las partes sustanciales de la reforma judicial, que no es otra, sino la Constitución, Pérez Dayán dijo que aunque se trató de convencer a sí mismo, echar abajo una reforma constitucional sería una insensatez, pero hay una insensatez en este momento en la Suprema Corte. Pérez Dayán dijo, por más que me traté de convencer a mí mismo de que esto no es posible, o de lo contrario, resolver en el sentido que de lo que propone la propuesta de Carrancá sería responder a una insensatez con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida. Es decir, por lo menos hay un ministro de esa mafia de los 8 que entendió y se ha deslindado de sus 7 compañeros. Pero, ¿qué va a pasar en los siguientes minutos? Le confieso, no tengo la menor idea. Y yo estoy seguro que van a tratar de anular al Congreso de la Unión, que van a tratar de anular a Morena y a todos sus legisladores. Mira, ya resolvieron, perdieron, se desestimó la acción de inconstitucionalidad. Estoy leyendo aquí, yo no puedo entrar, estoy fuera, pero dice que perdieron. Bueno, esperemos, yo sé que por ahí está Julio,
Marta Olivia, que nos van a dar más explicaciones. No sé si ya estén listos, pero saben que ya estoy listo para que ellos entren, que nos digan qué está pasando. La verdad estoy como ciego, pero me dicen, ya resolvieron. Yo no lo sé, pero ah, para mí, para mí lo que está pasando es una locura. Yo he vivido no sé cuántas Supremas Cortes, pero cuando tomó posesión Norma Lucía Piña Hernández, dije, esa va a ser la corte del narco. Y es la corte del narco, del juego, del chacoteo, de todo lo que uno no está preparado para ver. Hay cualquier cantidad de, de irresponsabilidad en esa corte. Norma Piña es un juguete, es un juego, y yo me voy a quedar con eso por la gran historia. Seguramente en el futuro prepararé algo porque he estado siguiendo día por día, no sé cuántos apuntes tengo, les confieso. Hay días que no hago nada por estar siguiendo a la corte, pero pero así está la corte, y ahorita que leamos, yo voy a entrar un poco más, pero ¿estará Julio por ahí ya o no? Este, creo que no, déjeme ver si encontramos algo por aquí. No tengo la menor idea, pero dicen que ya se echó para atrás. No tengo la menor idea, pero para mí es un día histórico con una corte históricamente infame, con 4 ministros que se salvan, las 3 ministras que prácticamente apoyaron el camino de Morena, y un ministro que se había sumado a la mafia de los 8, y hoy eh, hace historia diciendo es una insensatez atentar contra la Constitución, aunque no esté de acuerdo con la propuesta de Morena, claramente, o del Congreso, o que aprobó un Congreso de mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo digo, pueden hacerle como quieran, pero hoy va a cambiar la historia de este país. No importa qué, no importa cómo, la historia de este país va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una Suprema Corte muy extraña, muy rara, al servicio del PRI. Así que muchas gracias. Yo los dejo y se suma Julio. Muchas gracias.